Comúnmente, los ateos y las personas de otras religiones y creencias utilizan cualquier método para desmentir que el cristianismo es real. Y uno de estos métodos es decirle al mundo que la historia de Jesucristo, el Hijo del único Dios viviente, aquel que andaba con sus discípulos y que resucitó al tercer día de su muerte, no es más que una copia o un plagio de otros mitos y leyendas de otras culturas alrededor del mundo. Que los cristianos tomaron parte de diferentes historias y las combinaron para crear la historia de Jesús. Así que en este video vamos a ver cuál es toda la evidencia que presentan estas personas para probar que la historia de Cristo es una copia de otras historias. Y luego mostraremos la verdadera evidencia que nos dice que la historia de Jesús sí es real, mientras que las otras son solo mitos paganos. Primero, hablaremos de los dioses a los que se le copió su historia para hacer la de Jesús. El primer dios es Mitras de Persia, nacido de una virgen 1200 años antes de Cristo. Nacido el 25 de diciembre, tenía 12 discípulos, hacía milagros, tuvo una última cena antes de morir y resucitó al tercer día de su muerte. Luego tenemos a Dionisio de Grecia, nacido de una virgen 500 años antes de Cristo. Nacido el 25 de diciembre, hacía milagros como convertir el agua en vino. Era llamado el Alfa y el Omega, el primero y el último, el único Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, y fue resucitado al tercer día de su muerte. También tenemos a Horus de Egipto, nacido de la diosa virgen Isis 3000 años antes de Cristo. Horus nació el 25 de diciembre y hacía milagros. Se le llamaba el Cordero y la Luz de Dios. Fue crucificado y estuvo muerto hasta el tercer día, donde resucitó. Y así podemos seguir nombrando diferentes dioses de diferentes épocas y mitologías a los cuales se le copió su historia para crear la de Jesús. ¿Pero qué tienen los cristianos que decir ante esto? Pues como cristiano, ahora voy a demostrarte por qué la historia de Jesús sí es real y por qué las demás son solo mitos o inventos de la gente. Primero, el dios Mitras de Persia no nació de una mujer virgen. Es posible decir que Mitra no tuvo un nacimiento literal, ya que Mitra salió de una piedra y no de una mujer. Su nacimiento fue uno metafórico y no literal. A Mitra tampoco lo mataron y mucho menos fue crucificado, pues eso significa que nunca hubo una última cena, una crucifixión, un entierro y mucho menos una resurrección al tercer día. Luego tenemos a Dionisio de Grecia. Dionisio no nació de una madre virgen, ya que su madre Semele se acostó con Zeus para engendrarlo a él, un hijo inmortal de una madre mortal, dice la historia. Aunque otras historias nombran a Perséfone como la madre de Dionisio, pero ninguna de las dos mujeres era virgen. Luego, Dionisio murió en las manos de los titanes que lo despedazaron en trozos pequeños, luego lo cocinaron en una olla y se lo comieron. Más adelante podemos encontrar 6 historias de lo que hicieron con sus trozos después de eso. Aunque existe una versión de la historia que dice que Dionisio fue resucitado y ascendió al cielo con su padre, muy parecido a la historia de Jesús, ¿cierto? Pero hay un problema, y es que el relato del regreso a la vida de Dionisio fue inventado y añadido a la mitología unos 200 años después de la muerte de Cristo. Así que podemos decir que los seguidores de Dionisio copiaron a los cristianos, ¿no? Ya que no existe un solo teólogo en el mundo que piense que el Dionisio que nació 500 años antes de Cristo resucitó de su muerte. Así que en la historia del dios Dionisio no encontraremos un nacimiento de una virgen, ni una crucifixión, ni una resurrección. Así que los cristianos no pudieron haber copiado su historia tampoco. Pero veamos qué tiene que ofrecer Horus, el dios egipcio. De cierto, debe haber alguna información que los cristianos hayan copiado para hacer la historia de Jesús, ¿cierto? Negativo. Horus tampoco nació de una virgen. La diosa Isis tuvo sexo con el dios Osiris, luego de juntar los pedazos de su cuerpo que fueron picados y echados por todo Egipto. El experto en la mitología egipcia Richard Wilkinson escribió que a través de su magia, la diosa Isis revivió el miembro sexual de Osiris y terminó embarazada por él, eventualmente dando a luz a su hijo Horus. ¿Pero y qué pruebas hay de esto? ¿Qué les dice a ustedes que esto simplemente es una manera de cambiar la historia de Horus para defender a Jesús? Bueno, pues la evidencia habla por sí sola.
ya que podemos encontrar depicciones antiguas donde aparece la diosa Isis en forma de pájaro volando sobre el miembro de Osiris y siendo penetrada por él. Y en cuanto a su crucifixión, no existe una sola prueba de evidencia de la muerte de Horus o de que fue enterrado, lo que significa que tampoco hubo una resurrección de los muertos. Pero al igual que esos dioses, existen muchos más que dicen ser crucificados y nacidos de madres vírgenes y también resucitados. Pero todos estos relatos son mentiras e inventos de la imaginación de la gente, y como prueba, tenemos al profesor Bart Ehrman de Estudios Religiosos de la Universidad de Carolina del Norte, el cual escribió lo siguiente: las alegadas historias paralelas entre Jesús y los dioses salvadores paganos reside en la imaginación moderna en muchos casos. No existen relatos de otros dioses que nacieron de vírgenes, ni que fueron sacrificados para pagar por los pecados del mundo, y tampoco fueron resucitados de la muerte, sin importar lo que los sensacionalistas opinen en sus versiones de propaganda. ¿Y saben ustedes lo mejor de este artículo? Pues el profesor Ehrman, que escribió esto, es un ateo. Y la razón por la que un ateo es capaz de defender a Jesús de esta manera es porque no existe un experto sobre el tema en el mundo que pueda negar la existencia de Jesús. Todos reconocen, ateo o no, que Jesús es una parte real de nuestra historia, y todos están de acuerdo que fue crucificado por las órdenes de Poncio Pilato. Así que si los ateos están de acuerdo que Jesús existió y que los otros dioses solo fueron mitos y leyendas, pues eso deja mucho que hablar de nuestra creencia como cristianos, ¿no? Y lo más importante es saber que de ninguno de estos dioses podemos encontrar evidencias reales de su existencia, mientras que de Jesús podemos ir a ver su tumba. Y lo más importante es que la misma está vacía. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y apretar la campana de las notificaciones para más. Déjame un like y nunca olvides que la verdad se encuentra en los secretos.